Ya está por iniciarse este tercer encuentro de la red de Parlamento Abierto Parlaméricas Lima, Perú 2018. Adelante, Guillermo. Gracias, Álvaro. Efectivamente, dices bien, ya ha comenzado. El maestro de ceremonias está haciendo uso de la palabra y poniendo en contexto esta importante ceremonia de inauguración. Vamos a escuchar. Por Centroamérica, al señor Lee Mark Chang, presidente del Senado de Belice, al representante de la Cámara Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes de la República de Colombia, al senador Chester Humphrey, presidente del Senado de Granada y vicepresidente de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlaméricas por el Caribe, al senador Andy Daniel, presidente de la Asamblea Nacional de Santa Lucía, miembro del Consejo de Parlaméricas y vicepresidente de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Parlaméricas por el Caribe, a la diputada Jennifer Simons, presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam, miembro del Consejo de Parlaméricas y vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Parlaméricas por Suramérica. Saludamos igualmente a los distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país, así como a las y los representantes parlamentarios presentes y a las demás personas que nos acompañan. A continuación, cedemos la palabra al congresista Luis Galarreta Velarde, presidente del Congreso de la República del Perú. Muy buenos días, ilustres miembros de la mesa de honor, señores congresistas y parlamentarios de los diferentes parlamentos de nuestro continente americano, señores del cuerpo diplomático. Hace unos meses atrás, mi buen amigo el senador Larraín, hoy día ministro de Justicia en Chile, me comentó si en la misma posibilidad de que se realiza la Cumbre de las Américas en el Perú, podríamos tener la oportunidad de tener la reunión de Parlaméricas en relación a lo que viene a ser el Parlamento abierto, el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción. Me pareció una idea importante, sumamente importante. Nuestra región, como somos conscientes, no ha sido ajeno al flagelo de la corrupción. En los últimos meses, no solamente en nuestra región, mi país directamente, como ustedes pueden haber visto seguro en las noticias, hemos tenido lo que se ha llamado el efecto Odebrecht, como en varios otros países de nuestra región. ¿Cuánto se puede hacer desde el Congreso? ¿Cuánto se puede avanzar desde un Parlamento abierto, desde la transparencia, desde la información a la ciudadanía? ¿Cuánto podemos, desde el fortalecimiento de la democracia, enfrentar esta lacra que obviamente afecta a los que menos tienen en nuestros países? Y entonces decidimos con mucho gusto tenerlos aquí en esas tres temáticas que tiene Parlaméricas. Justamente la del Parlamento abierto es una temática absolutamente importante. Al Parlamento peruano, ya seguro lo escucharán en una de estas mesas que tenemos, que presentaremos una de las herramientas de trabajo y de control político que se está haciendo hacia los señores congresistas del Perú, que tiene que ver con el hemiciclo también electrónico, sin papel, que tiene que ver con el control hacia las autoridades regionales. Es verdad que uno puede entrar a nuestra web y encontrar mucha información, pero que en la visión de un Parlamento abierto se requiere tenerla no solamente como fotografía, sino también poder bajar esa información para armar herramientas de trabajo. Y seguro que eso será uno de los retos que tomaremos hoy día. Pero cuando estamos fuertemente atacados permanentemente por la corrupción en diferentes aspectos, creo que toma mucha más relevancia la Cumbre de las Américas y esta reunión del Parlaméricas. Nosotros en estos 2 días vamos a trabajar incluso lo que viene a ser la ética y la visión de los parlamentos, también algo que ha estado muy de boga en nuestro país. Nos toca mucho por hacer. Tenemos un largo camino y varios retos aún por tratar de enfrentar y de solucionar. Pero estos foros,
esta manera de tocar los temas y poder tener propuesta de soluciones, creo que nos va a poder medir si es que estamos en el camino correcto, cuánto hemos avanzado, cuánto más nos falta avanzar. Por eso quiero darles a todos ustedes la bienvenida al Congreso peruano. Este era el Senado antiguo, la sala Raúl Porra Barnechea. Conversaba con los amigos presidentes de los parlamentos que nos visitan y miembros del Parlatino, los vicepresidentes. Vamos a tener oportunidad, espero, de conocer el Congreso en general. Pero desde aquí, desde Lima, del Perú, del Congreso peruano, nos convoca a ese gran reto de cómo desde un parlamento abierto, de cómo de una visión de mayor ética, de transparencia, nosotros podemos luchar contra el flagelo de la corrupción. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio? Le decía ayer a mi amigo de Colombia, que estuvimos, está justo acá el diputado Blanca, decía, una vez nosotros hemos recibido información de transparencia, porque hay una ley de transparencia, y entonces no nos pidieron si podíamos alcanzar quién había ingresado a la oficina de tal parlamentario en una fecha específica para ver si alguna persona que no debería visitar a ese congresista vino. Nos pedían la relación desde el primer día hasta un año y medio después de los 130 quienes visitaban, ¿no? Y entonces ese punto de equilibrio también del buen uso de la información y de la transparencia para consolidar la democracia, para fortalecer los parlamentos, para fortalecer las instituciones y no destruirlas. Y no más bien distorsionar la transparencia, y creo que ese también es un reto de que nosotros como defensores del foro parlamentario tenemos que debatirlo y tenemos que encontrar también esa medida justa que corresponde, que no limite ninguna acción de transparencia ni de información, pero que tampoco permita, repito, la destrucción del fuero parlamentario o la debilidad de nuestra institución. Quiero entonces agradecer a quienes han pensado en el Perú para esta reunión. Estoy seguro que vamos a poder lograr en estos 2 días aspectos que serán de suma importancia para algo que nos toca día a día y que no puede ganarnos la batalla a quienes somos hombres públicos y que tenemos responsabilidades públicas. Bienvenidos al Perú, al Congreso de la República, y hoy día inauguramos esta reunión del Parlaméricas de la Red de Parlamento Abierto. Muchísimas gracias. A continuación, que en el uso de la palabra el diputado de la Cámara de los Comunes de Canadá, Robert Null, vicepresidente de Parlaméricas. Es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. Luego de hacer uso, el presidente del Congreso de la República del Perú, Luis Galarreta, va a ser el representante, vicepresidente de Parlaméricas. Escuchemos. Vice President of Parlaméricas Open Parliament Network, Carla Prendez, honorable speakers and presidents of Parliament, I have to say, as I begin my comments, it's been quite a while since I've sat with such distinguished people all in one place. Vice Minister of Foreign Affairs, Ambassador Hugo de Zala, and President of Parlatinos, Elias Castillo, distinguished members of the Diplomatic Corps, accredited to Peru, ladies and gentlemen, it's a pleasure and an honor to be here in Lima for my second visit, and indeed an honor to speak at such an important Parlaméricas meeting, which is the 3rd gathering of the Parlaméricas Open Parliamentary Network, which is occurring with the framework of the 8th Summit of the Americas. I know that at least some of you were expecting to see Parlaméricas President Senator Marcela Guerrera at the podium, but there is an election in Mexico in a few months, and all of you know, at least most of you know, the rigors of campaigning, and she sends both her apologies for not being able to be here with us and her very best wishes for a productive and successful meeting. In her absence, Senator Marcela Guerrera has requested that I fulfill her duties during this meeting, and I will, of course, do so to the best of my abilities. For those of you who do not know me, my name is Robert Nault, a member of Canada's House of Commons, where I chair the Foreign Affairs Committee of Parliament,
I'm also Vice President of Parlaméricas International and Chair of the Canadian section of Parlaméricas. And as our speaker, our president, has said in his opening remarks, Parlaméricas is a very important association and institution that's been built over the years, and we're very proud to be here participating. As we begin, I'd like to extend our gratitude to the Congress of the Republic of Peru, to members of Congress, Luis Galarreta, who is its president, and to the staff of the Congress and Parlaméricas International Secretariat for the very hard work done by so many to make this meeting possible. Mr. President, I wish to congratulate you for hosting what I am told is the largest ever gathering of parliamentarians within the framework of a summit of the Americas. It's been a real honor for Parlaméricas to work with you on this incredibly important event. As I mentioned, our gathering is occurring with the framework of the 8th Summit of the Americas, which will begin here in Lima on April 13th. And I'm honored to also be here with the Prime Minister of Canada and when we will participate as well with our Prime Minister on Friday. So I'm looking forward to those events. And as well, the Minister of Foreign Affairs, Chrystia Freeland, will be here and hosting us and working with us in a dialogue on women's involvement in political issues and involvement in equity and equality. So we're looking forward to Minister Freeland's participation as well. The summits of the Americas are gathering, as you know, are gatherings of the heads of state and government of the Western Hemisphere. As these summit leaders discuss common policy issues, affirm shared values, and make a commitment to concerted actions on both national and regional levels to address continuing and emerging challenges in the Americas. As parliamentarians, we understand that our parliaments, our legislative branches, play a critical role in the successful implementation of the commitments made by our heads of state and government at these summits. After all, the commitments often require ratification of inter-American agreements, the harmonization of these agreements with national legislation, and perhaps the approval of budgetary allocations to government organizations in order that they are able to implement the policies and programs that may be needed. You will note that I just mentioned the national level commitments and international agreements. Let me just elaborate somewhat. Explicarles un poco más. Como parlamentarios representamos a los pueblos de nuestros países y uno de nuestros roles es asegurar que las preocupaciones de nuestros ciudadanos sean consideradas a medida que se toman las decisiones. Por supuesto, otro rol clave es informarles de los impactos de las políticas nacionales y los acuerdos internacionales sobre ellos. Por eso, en el año 2001, en la tercera cumbre de las Américas en Quebec, en mi país, nuestros parlamentos representando al norte, centro y Sudamérica y el Caribe se reunieron y crearon Parlaméricas. Y las instituciones es una institución interparlamentaria para que nosotros como representantes de nuestros ciudadanos podamos comprometernos en lo que sabemos como un sistema interamericano. Como legisladores podemos promover la participación parlamentaria en el trabajo de la Organización de Estados Americanos en la Cumbre de las Américas, para que nosotros como parlamentarios podamos contribuir nuestro conocimiento, opiniones y voces en los asuntos más urgentes que afectan a nuestros países. Desde la reunión inaugural del 2001, Parlaméricas se ha convertido en un mecanismo muy importante para reforzar la gobernanza, la gobernabilidad democrática en el hemisferio. A través de esta institución podemos cumplir mejor nuestros roles y responsabilidades a medida que cambiamos las mejores prácticas parlamentarias y nos comprometemos en un diálogo político cooperativo en asuntos regionales. Nuestro diálogo ocurre a través de una variedad de proyectos y actividades, incluyendo los foros regionales, oportunidades de entrenamiento, visitas de estudio, recursos en línea y acciones de seguimiento. En recientes años,
años, en Parlaméricas nos hemos enfocado en varios temas que son vitales para transformar la realidad de las sociedades en nuestro hemisferio. Para ese fin, hemos hablado de asuntos como los objetivos de desarrollo sostenible, igualdad de género, cambio climático, transparencia legislativa, ética y responsabilidad, participación ciudadana y discurso político responsable. Como ustedes saben, Parlaméricas tiene 3 redes temáticas permanentes relacionadas a diferentes iniciativas lanzadas. La red de Parlamento Abierto, que nos reúne hoy día, la Red Parlamentaria para Igualdad de Género, que se reunirá en la próxima mes en Trinidad y Tobago, y finalmente la Red de Parlatino para el Cambio Climático, que se reunirá en octubre, después de nuestra Asamblea Plenaria número 15, en septiembre en mi país. Tengan certeza de que les contaré más sobre esta Asamblea Plenaria en los siguientes días aquí en Perú. Dentro de ese contexto de la primera de estas 3 redes temáticas, que es la red de parlamentos abiertos, donde tendremos nuestras reuniones importantes estos días. La 8ª Cumbre de las Américas y nuestros jefes de Estado y Gobierno se enfocará en lo que es, desde la perspectiva de nuestros ciudadanos, tal vez el mayor desafío para la legitimidad de nuestras instituciones y una amenaza que está socavando nuestro progreso, que es la corrupción. Especialmente el objetivo es identificar soluciones concretas que van a reforzar nuestras democracias contra este problema tan generalizado. Las ramas ejecutivas, las secciones ejecutivas de nuestros países no pueden hacerlo solas. Necesitan de nuestra ayuda para tener éxito. En parte porque la corrupción ocurre en muchos niveles de nuestras sociedades. Todas las partes relevantes deben trabajar juntas para desarrollar estrategias, para identificar las causas raíz de la corrupción y para abordar sus consecuencias negativas. Deben hacerse esfuerzos en ambas áreas de manera simultánea y deben ser implacables estos esfuerzos. Un mayor cuerpo de evidencia en la comunidad internacional, incluyendo el trabajo de la Asociación del Gobierno Abierto y nuestros propios esfuerzos de contexto en el contexto de la red, sugieren que esfuerzos de anticorrupción deben involucrar a nuestra sociedad civil si es que vamos a lograr mejorar la legitimidad y la efectividad de nuestra institución. También debemos reconocer que abordar la corrupción no es un asunto partidario. Lo quiero repetir, la corrupción no es un asunto partidario porque es vital para entender que debemos trabajar juntos. En palabras simples, todos somos responsables y no hay un único partido que sea el dueño de este asunto. También es un asunto que no está limitado a 1 o solamente 2 países. Desafortunadamente, es un asunto mucho más generalizado. Por lo tanto, no es un asunto estático, de hecho es algo que evoluciona con el tiempo y es muy complejo. Tenemos que trabajar con los partidos políticos y los países buscando adoptar medidas de anticorrupción por las que podremos hacer que nosotros, nuestras instituciones y nuestros gobiernos sean responsables. A medida que tomamos este trabajo importante en este asunto alarmante, debemos tener cuidado de que la corrupción afecta a las mujeres de manera desproporcionada, lo que causa una transversalidad en el género en las iniciativas de corrupción. Desde esa perspectiva, la importancia del liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones en los sectores públicos y privados, la sociedad civil debe reconocerse. Se debe dar prioridad para tener un lente de género a la legislación, regulaciones y políticas con la visión de abordar desigualdades sociales y otras condiciones que permiten el surgimiento de la corrupción. Nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de demostrar liderazgo en este asunto. Lo haremos en parte a través del diálogo
diálogo en los próximos días. Ciertamente yo sé que vamos a compartir nuestras experiencias y tratar de entender la naturaleza verdadera y el alcance de este problema. Debemos explorar opciones parlamentarias que puedan contribuir a la adopción de legislación efectiva e integral, políticas y prácticas diseñadas para combatir la corrupción. Espero que llevamos lo aprendido a casa con nosotros y que como legisladores hagamos todo lo posible para apoyar medidas anticorrupción y promover la responsabilidad gubernamental para implementación de los compromisos que se adoptarán en esta octava cumbre de las Américas. En conclusión, quiero decir que la semana pasada estuve reflexionando en el aniversario número 50 del fallecimiento de Martin Luther King Jr. Yo creo que muchos compartimos su sueño. Si están aquí hoy en día ustedes, el sueño es hacer que nuestros países sean mejores para nuestros ciudadanos. Quisiera agradecerles, avancemos con el programa y trabajemos en compañerismo y con propósito para hacer que nuestros sueños sean una realidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, hemos escuchado las palabras de Robert Nolt, vicepresidente del Parlaméricas. Es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. A continuación, dejamos con ustedes a la diputada Carla Prendas de Costa Rica, vicepresidenta de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas por Centroamérica. Buenos días, compañeros y compañeras parlamentarias, parlamentarios, cuerpo diplomático y compañera y compañeros de la mesa principal. Inicio diciéndoles que el compañero ministro ahora, Hernán Larraín, que fue el presidente de la Red de Parlamento Abierto hasta marzo, no pudo acompañarnos al encuentro el día de hoy. Hago mención de esto porque fue un presidente y un legislador con gran aporte en la constitución de toda esta red de transparencia y acceso a la información. Este es el encuentro oficial, es la reunión oficial que tenemos como la octava cumbre de la Cumbre de las Américas como parlamentarios y parlamentarias. Y el tema central de esto es gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Y es que sin duda el tema de la corrupción es el gran desafío, es el gran reto que afrontamos en cada uno de nuestros países y que incide directamente sobre la economía, sobre los aspectos sociales, pero sobre todo en esa falta de credibilidad de la ciudadanía hacia el sistema político y hacia las personas que estamos dentro de la política, además de la deslegitimación de las instituciones democráticas en cada uno de nuestros países. En este tema de corrupción, los parlamentos sin duda tienen un rol activo e importante en esta lucha contra la corrupción. Y no solo se delimita a ese control político que podamos hacer dentro de los parlamentos, hacia afuera, señalando solo, digamos, acciones de un ejecutivo, de un gobierno, sino que va más allá de eso, va de medidas y de acciones que tienen que ver administrativamente en la sostenibilidad de la lucha contra la corrupción, pero también de la creación de legislación que podamos hacer en esta dirección. Por ejemplo, divulgación y acceso a la información pública de manera proactiva, control o regulación del lobby, declaraciones patrimoniales, conducta ética, que vayan precisamente a enfocarse a esa lucha contra la corrupción. Pero además, nosotras, cuando hablamos de estos temas, no podemos decir que es un tema que está fuera del Parlamento, porque sería ilógico abordar una lucha contra la corrupción y abordar los parlamentos abiertos sin el debido enfoque. Y entonces pensamos sobre que en nuestros mismos parlamentos internamente el tema de corrupción está y se da, pero también dentro de nuestros partidos políticos el tema está. Entonces parte de esa reflexión es que la confrontación, que las medidas, que el debate tiene que ir en ese lineamiento que como parlamentarios estemos girando para poder seguir en este esfuerzo de luchas.
El año pasado el encuentro de la Red de Parlamento Abierto se realizó en Costa Rica, se realizó en mi país. Fue un encuentro con una participación muy importante porque llegaron legisladores parlamentarios de más de 25 países del hemisferio. Y el tema fue básicamente sobre cuáles medidas podíamos implementar o estábamos implementando sobre esa cosa difícil entre lo que es la ciudadanía, la participación ciudadana y el quehacer legislativo para poder ir generando confianza. Sin duda, fue un encuentro muy provechoso sobre un reto dentro de los contenidos de esta lucha contra corrupción, pero además cuando venimos al tercer encuentro y logramos ver que está la Cumbre de las Américas, el tema nos queda genial para poder ir abordando lo de los otros encuentros y lo que hoy nos encontramos. Y es que el tema es gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Y entonces ahí ligamos ese tema de participación ciudadana, fortalecimiento de los parlamentos con la ciudadanía, a una cosa más particular que va a ser el análisis, el trabajo y la retroalimentación que vamos a tener en estas sesiones de trabajo de este tercer encuentro. Y tiene que ver con cuáles son esas medidas, cuáles son esas acciones que estamos generando como parlamentos para luchar contra la corrupción. Vamos a hacer un análisis importante sobre lo que es ética y probidad como algo necesario para el fortalecimiento de los parlamentos en la integración y la integralidad como tal, y también la transversalización del género en lo que es la lucha contra la corrupción. Vamos a ahondar un poco más sobre esas acciones, pero también sobre esa incidencia de esas acciones en cada uno de nuestros países. La Red de Parlamento Abierto promueve parlamentos abiertos en la región, en todas partes, bajo varios principios: acceso a la información, transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y probidad. Ese es el esfuerzo de esta red en el marco de Parlaméricas, y tengo que decirles que de verdad el trabajo que hemos estado realizando ha sido de mucho provecho para poder ir generándolo dentro de nuestros parlamentos, que no es una cosa sencilla. Pasar de los discursos, de la teoría, cuando ya llegamos a la realidad política en el quehacer de estos elementos en una nueva forma: ciudadanía, resistencias políticas y lo que debe de hacerse dentro de los parlamentos. Yo espero, y en nombre de la Red de Parlamento Abierto, que sea un encuentro de mucho provecho para conocer esas implementaciones, esas medidas que ustedes han estado realizando en las diferentes partes, en sus países, en sus parlamentos, para poder generar un verdadero proceso de retroalimentación y que podamos construir juntas y juntos lineamientos para seguir avanzando en los planes de acción. Para los que los tenemos, pues seguir avanzando con algunas cosas de innovación necesarias, ¿verdad?, que deben de darse, y para quien no, que sea un buen momento para poder establecerlas. Le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a todas ustedes y a todos ustedes a este encuentro. Les agradecemos por ese compromiso a todas las delegaciones presentes de creer en este tema, y no solo de creer, sino de hacer ese esfuerzo por seguir estableciendo parlamentos abiertos cada vez más y de mejor calidad. De verdad, espero que el objetivo se logre, pero sobre todo que la retroalimentación nos sirva a cada uno y a cada una de nosotros para seguir haciendo las cosas de la mejor manera en este tema que es fundamental y trascendental en el quehacer eficiente, político, de credibilidad, a nosotras y a nosotros como garantes de los ciudadanos y las ciudadanas. Muchísimas gracias. Bien, hemos escuchado las palabras de Carla Prendas. Ella es vicepresidenta de la Red de Parlamento para Centroamérica. Ella ha dado la bienvenida a todos en esta ceremonia inaugural. Hemos concluido el acto inaugural. Invitamos a todas y todos los parlamentarios a acercarse a la mesa principal para la toma de la fotografía oficial del encuentro, y a las y los distinguidos miembros del cuerpo de diplomáticos acreditados en el país permanecer en sus respectivas ubicaciones. Muchas gracias. Bien, en este momento se da por concluida esta ceremonia inaugural del tercer encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, por supuesto aquí en
el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Hay que destacar algunos puntos importantes en sus alocuciones iniciales, tanto de Robert Noll, vicepresidente de Parlaméricas, como de Carla Prendas, en su calidad de vicepresidenta de la red de Parlamento Abierto para Centroamérica y representante de Costa Rica, en la lucha transversal contra la corrupción, una lucha sin cuartel, en la que tiene que participar la sociedad civil de la mano con los diferentes parlamentos para poder erradicar definitivamente la corrupción. Robert Noll hizo hincapié en esta lucha desde el 2001, que atraviesa por todos los países, me refiero a la corrupción, y que precisamente esta lacra no tiene color ni tinte político. Es un tema que preocupa y que por supuesto tiene que ser combatido desde todas las esferas y por todos los ciudadanos de buena voluntad, ha dicho Robert Noll, vicepresidente del Parlamérica. Bien, está todo listo ya para poder realizar de inmediato, cuando son las 9 de la mañana con 45 minutos, la fotografía oficial en el centro de todos los parlamentarios, por supuesto miembros también del cuerpo diplomático acreditados en el Perú que se encuentran aquí en este recinto. Se va a tomar a continuación la fotografía oficial. Vemos gran cantidad de medios de prensa, tanto nacionales como internacionales, captando las instantáneas y por supuesto también cámaras de video, registrando todos los detalles de este encuentro por demás importante y que asalta, digamos, el interés de la sociedad en su conjunto, el tema de la corrupción, que está conmocionando a más de 12 países solamente en el tema de Odebrecht y por supuesto en temas de corrupción y en temas de coimas a Centroamérica y también a Norteamérica. Una reunión por demás importante, que decía Carla Prendas, que espera sacar conclusiones luego de la última reunión que tuvo lugar en Costa Rica. Esta avisora muchos cambios y por supuesto la contribución de todos los parlamentarios y una lucha frontal de cara a la corrupción. Vemos al congresista Luis Galarreta, también estaba el congresista Luz Salgado en el centro de esta fotografía oficial en la ceremonia inaugural de este Parlaméricas aquí en nuestro país y por supuesto, reiteramos, es una transmisión exclusiva y en vivo y en directo de Congreso Televisión. Vamos a tener diferentes detalles y por supuesto todos los detalles usted los va a tener a través de Congreso Televisión. Vamos con otro punto de transmisión. Esto ha acabado por el momento, señores. Vamos a la mesa central. Concurrencia. Adelante, a un vino de honor en la sala de embajadores. Bien, muchas gracias, Guillermo. Ahí siguen con luego de la foto oficial. Todo está listo en la sala Raúl Porras. Lo ha dicho el vicepresidente, ¿no? El señor Noll, que es vicepresidente de Parlaméricas. Nosotros los legisladores debemos apoyar las medidas anticorrupción. Todos somos responsables en el tema de la corrupción. No se trata de un solo partido. Es muy importante el rol de los congresos, del poder legislativo en medio de estos escándalos de corrupción. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Qué medidas debemos adoptar? No solamente quedarnos ahí mirando y señalando, no, también tenemos que dar una solución. Los parlamentos deben ser absolutamente transparentes, Álvaro, y los congresistas justamente deben estar encaminados en esa misión, en ese deber muy importante. Todos transparentes, hay que rendir cuentas, hay que exigir también a nuestras autoridades que cada vez que no solamente se trate de concesiones o de la ejecución de obras, como aquí en el Congreso se estaba haciendo, se le ha dado las herramientas a la Contraloría para que se detecte a tiempo los casos de corrupción o posibles casos de corrupción, porque hemos tenido por años casos y la Contraloría estaba pintada, Álvaro. Así es, y hay que difundir siempre entre la población, entre el electorado, que cada 5 años, en el caso de nuestro país, elige a sus representantes, a quienes van a ser su voz y voto en la toma de decisiones que corresponde constitucionalmente como prerrogativa legislativo, que